Bueno, estamos de regreso para seguir con el tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana, que es, bueno, ¿qué podemos esperar o cuál es el papel de los sindicatos en la actualidad aquí en México? Y para debatir el tema está con nosotros y nos da mucho gusto el diputado Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Telefonistas y diputado por el PRD. Así es. Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por venir. Y Juan Pardinas, el ciudadano Pardinas. Leo, diputado, muy buenas noches. A ver, Francisco, yo te diría, ¿cuál es el papel, dirías tú, hoy en día de los sindicatos en México? Pues históricamente aquí y en cualquier parte del mundo el papel de los sindicatos es defender y promover el interés de los trabajadores. Desafortunadamente se confunde muchas veces el sindicato con los líderes sindicales, a veces hasta con el edificio, pero por definición el sindicato es la agrupación de trabajadores que se unen independientemente de sus condiciones ideológicas, religiosas, culturales, pues para promover ante la empresa y ante el gobierno sus intereses y defenderlos. Ese es el papel que siempre han jugado históricamente y que van a seguir jugando. Y tampoco se ha descubierto, hasta donde sé, una forma diferente de ¿Pero están lograr cumpliendo ese papel, Francisco? Pues mira, a veces lo cumplen bien, a veces regular y a veces no tan bien. Unas veces porque los gobiernos tienen políticas antisindicales y promueven leyes antisindicales, otras porque los empresarios no les gustan los sindicatos y prefieren o no tener sindicatos o tenerlos controlados o corromper al dirigente sindical, y otras que sí cumplen bien su función y que defender los derechos de los trabajadores no tiene que ver con afectarlos de la empresa o desestabilizar las políticas del gobierno, ¿no? Pero yo creo que en México está muy disminuido el sindicalismo y bueno, creo que eso es parte del problema. En todos lados del mundo estamos viendo que los trabajadores ya no se afilian a los sindicatos, ¿no? Pues mira, las políticas impulsadas neoliberales que pusieron en el centro de sus atención el mercado como la solución de todos los problemas del desarrollo de los países, pues tomaron por sorpresa la mayoría del sindicalismo en el mundo. Y la verdad es que obviamente las respuestas del sindicalismo fueron, pues no me parece muy afortunadas o las correctas, y los niveles de sindicalización disminuyeron de manera importante. La mayoría de los sindicatos no supo cómo actuar frente a estas políticas, parte porque no tuvieron respuesta, parte por las políticas de los gobiernos antisindicales, de los propios empresarios. Y bueno, yo pienso que estamos de regreso, pero obviamente con una afectación importante, cuando menos en la membresía. Estados Unidos me parece que es el más notorio, que llegó a tener niveles de sindicalización de 35, 40% y anda en el 10, 11%. Juan, ¿tú cómo ves los sindicatos? Coincido con el diputado Hernández Juárez de que la primera función de un sindicato es defender los derechos laborales de los trabajadores. Yo le quisiera añadir una dimensión adicional, que es ser socios en garantizar la productividad de la empresa, porque mientras la empresa funcione va a garantizar que los empleados tienen trabajadores, que va a haber mayor reparto de utilidades y que evidentemente los trabajadores tienen un rol fundamental, son corresponsables de los mecanismos de incremento de productividad de la empresa. Y ¿Tú creo estarías de acuerdo con esto, Francisco? Socios no, pero ¿corresponsables? Yo pienso que un empresario hace su negocio, invierte y contrata trabajadores para tener ganancias. Sí, claro, ese es claro. Y ese es el imperativo de una empresa. Pero el empresario nunca va a pensar
que parte de sus ganancias las va a empezar a distribuir sus utilidades equitativamente con los trabajadores. Tal vez socio no sea el término legalmente adecuado, pero sí hay una corresponsabilidad en que la empresa funcione, que la empresa genere utilidades que permitan garantizar su continuidad de tal manera que se preserven las fuentes de trabajo, se mejoren las condiciones de los trabajadores. Si no hay incrementos en la productividad, si no hay mejoras... Es que fíjate que a mí me parece muy interesante esto porque lo que nos está diciendo Juan es que debe de haber una corresponsabilidad, ¿no?, entre trabajo. Y durante muchos años más bien era la idea de la lucha de clases, ¿no? O sea, a ver, ahí está el capitalista que está, como tú dices, el empresario haciendo dinero, y los sindicatos estamos para luchar por los intereses de la clase obrera. O sea, era un modelo de lucha versus un modelo de cooperación. Creo que así lo podríamos resumir. Bueno, mira, yo no creo que eso sea un término adecuado. ¿Cuál no te gusta? El de esa asociación o esa sociedad. El de cooperación. El de cooperación. Okay. Porque yo debo decir, si tú tienes una empresa que tiene éxito, si a una empresa le va mal, pues a los trabajadores les va mal. O sea, no hay manera de cambiar eso. Sí. Pero si a una empresa le va bien, no necesariamente al trabajador le va bien. Porque si el trabajador no logra convencer a la empresa de que distribuya equitativamente sus beneficios, ¿y por qué entonces hay políticas en donde el 90%, el 85%... Por eso está la capacidad de defender los derechos laborales. El 85% de los contratos colectivos en México son de protección patronal. Entonces los empresarios procuran no tener sindicatos libres, democráticos, prefieren tener sindicatos controlados, contratos de protección, prefieren hasta negociar con gángster que tener sindicatos operando en libertad. ¿Por qué? Porque quieren mayor beneficio y menor para el trabajador. A ver, Juan. Sí, creo que le quiero también añadir otro aspecto a la discusión que me parece importante, distinguir los sindicatos de empresas privadas, como puede ser el Sindicato de Teléfonos de México, y los... Era público, de hecho a Francisco le tocó la transición. Antes. Sí, actualmente, ¿no? Sí. Que creo que tienen ahí responsabilidades distintas que los sindicatos de empresas públicas o los sindicatos que prestan un servicio público, como puede ser el Sindicato Magisterial, Comisión Federal de Electricidad o Pemex. Ahí sí creo que hay otro tipo de responsabilidades que en el caso mexicano no se cumplen, y una fundamental a mí me parece que es el de la transparencia. O sea, si en un sindicato privado los miembros de ese sindicato no exigen, por ejemplo, conocer los ingresos o los salarios de los líderes magisteriales, pues ya es un problema... De los líderes sindicales. De los líderes sindicales, perdón por luego confunde uno la omisión. Ahí es un problema entre actores privados. Es el líder sindical de una empresa privada y los trabajadores. En el tema de los sindicatos públicos, yo creo que sí debería haber una exigencia mayor de transparencia, y ahí es una de las deficiencias a la ley de transparencia, donde los sindicatos públicos no son sujetos obligados de la ley, y ahí el magisterio se ha opuesto de manera terminante. No todos, ¿no? Sí, pero creo que es uno de los que ha llevado el liderazgo, y no es el magisterio, ahí es otro término equivocado, son los líderes o la líder del magisterio, que se ha opuesto a rendirles cuentas a sus propios agremiados. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que no tiene diferencia entre lo público y lo privado. Los sindicatos deben manejar sus recursos de manera transparente. Los dirigentes deben rendirles cuentas a los trabajadores, y si además los sindicatos tienen dineros públicos, me parece que debía ser obligado. O sea, ¿tú estás de acuerdo? Yo estoy totalmente de acuerdo, inclusive en la propuesta de reforma laboral que yo presenté con el apoyo del PRD y de la Unión Nacional de Trabajadores, es un tema central. Que si tú no tienes manera de lograr transparencia en los recursos de los sindicatos... Es que es un hoyo negro ahí, ¿no, Francisco? Es que se manejan recursos que uno, la verdad, no se imagina cómo un dirigente sindical puede, pues, de llegar, pues, en condiciones económicas modestas a salir,
con recursos gigantescos, o sea... Bueno, yo lo tengo que decir porque a mí me parece increíble que el líder del sindicato de petroleros presuma sus relojes de miles de dólares con toda... Digo, sin recato cinismo alguno, es la palabra. Cinismo, sí. Bueno, pero acuérdense ustedes que cuando vino el proceso electoral, desde Pemex Sí. se pasaron 500 millones de pesos por ahí. El Pemex Gate se estuvo en el 2000. O sea, pero quien lo promovió fue el propio gobierno. O sea, el gobierno se encarga porque también le interesan dirigentes sindicales alineados a sus políticas, y entonces circula el dinero con facilidad sin necesidad de rendir Pero cuentas. no pasa lo mismo, yo sé, digo, tú eres diputado por el PRD y te lo tengo que preguntar, ¿no pasa lo mismo en la izquierda? ¿No hay vinculaciones entre los sindicatos y el partido? Y digo, no tendría nada de malo, porque el Partido Laborista en Inglaterra le da dinero al... Bueno, digo, mira, los sindicatos le dan dinero al Partido Laborista. Yo ahora que estoy ahí, si acaso yo contribuyo en algo con el partido, es con la parte de la cuota que me... Pero como sindicato no. Para nada, yo no aporto un solo centavo a la campaña de nadie. Pero, por ejemplo, los sindicatos que operan Que en yo el gobierno del conozca, Distrito Federal o el SME o eso, ¿no? No, para nada. Y me parece, con todo respeto, importante señalar algo que es fundamental y que está en el centro de toda esta discusión, que es la famosa reforma laboral. Sí. Ustedes saben que se terminó en abril sin haber sacado la reforma laboral, que el PAN se puso tan enojado que dijo que se estaba atentando, y Lozano está como cuchillito de palo en esa línea, que se está afectando a los mexicanos, a los jóvenes, porque se necesitan empleos. Y bueno, yo la verdad soy un convencido, yo soy un promotor de una reforma laboral. ¿Hace cuánto no se reforma la ley En laboral? 70 fue la llevamos última revisión grande. Sí, 41 años sin cambios en la reforma laboral. No, sí ha habido cambios, pero... Sustantivos, me refiero. Pero de dimensiones importantes, la última fue la de 70. Y ha de hecho, nada cambiado mucho más, el mundo, ¿no? Sí. cuando se creó la Ley Federal del Trabajo, la de 70, y bueno, hasta ahora no ha habido cambios importantes. Entonces, a mí me parece que si este país quiere tener posibilidades realmente de participar, con posibilidades ciertas de insertarse en el desarrollo en el mundo, si quiere hacerlo con la plataforma laboral que fue diseñada para un país de economía cerrada, con una estructura corporativa, con falta de democracia, pues difícilmente puede pensarse desde ahí en una plataforma para impulsar su desarrollo. Al contrario, es un lastre para nuestro desarrollo. Por eso hay que modernizar y democratizar el mundo del trabajo, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿no son los sindicatos los que están parando la reforma laboral, Francisco? Pues mira, yo te voy a decir con franqueza, hay sindicatos que no quieren, que sí quieren la reforma laboral, pero no quieren entrar a la parte de la democratización, el ámbito del sindicalismo corporativo. Ni la transparencia. Ni la transparencia. Hay sindicatos que piensan que cualquier intento de reforma laboral va a servir para que te pasen más por encima, como ha sido hasta ahora. Y hay quienes pensamos que hay que ir a una reforma laboral, pero esa reforma laboral tiene que ser para lograr que todos salgamos adelante. Qué bueno que los empresarios tengan empresas productivas, qué bueno que los empresarios tengan empresas competitivas, qué bueno que el gobierno tenga en el mundo del trabajo una plataforma para su desarrollo, pero que no sea se puede más seguir fácil contratar nuevos empleados. Pero que no sea sobre la base de que todo el proyecto es sustentado en mano de obra barata, porque tú con los chinos enfrente, competir con eso me parece un despropósito, y además no ha funcionado. A ver, en el IMCO ustedes tienen ahí ideas muy claras. Comparto el diagnóstico y creo que uno de los principales problemas de nuestro entramado laboral es la incertidumbre de los costos de despido, por ejemplo. La ley establece, y me parece muy bien,
3 meses por el primer año trabajado y luego 20 días adicionales por cada año adicional. Entonces esto de una manera u otra funciona como una especie de seguro de desempleo en caso de que un trabajador sea despedido y que tiene que permanecer así, me parece muy bien. El problema es que ocurre cuando un trabajador va y demanda al empleador y se genera una especie de industria de litigio laboral, donde los juicios se pueden prolongar por meses y años y el empleador no sabe a fin de cuentas cuánto le va a costar el despido de ese trabajador. Si el trabajador gana el juicio, tiene que pagar salarios caídos. Entonces, esto genera toda una incertidumbre al proceso de contratación, al proceso de inversión, y creo que sería clave simplemente tener horizontes más claros. Ahí, ¿qué opinas tú, Francisco? Como te comentaba al principio de este evento, si tú llegas con tu familia y llegas con un problema de salud, sí, lo más probable es que la mitad de tu familia te sugiera que te mediques y cada quien te da su propia receta y tú, si eres sensato, pues no vas a tomar cualquiera. O sea, tomas la que realmente te ayuda a resolver el problema. Tan lo del pan, por ejemplo, es realmente de chiste. Ellos quieren, la del pan ataca este problema, ¿no? Digamos, por eso sí, ¿no? pero mira, dice que quiere una reforma laboral. Pero a ver, en este punto en específico, la incertidumbre sobre los costos de despido de un trabajador, ¿cuál es su opinión al respecto? A eso voy, por eso nada más déjame poner este punto. El presidente dice que quiere la reforma laboral y por todas partes donde anda dice que los diputados la reforma laboral. Lozano también. Todos queremos la reforma laboral, nada más no sucede. Está bien, pero ¿qué reforma laboral? Si tú dices una reforma laboral para que el trabajador sí lo despiden injustificadamente, yo te volteo un poco la cosa. ¿Cómo funciona un despido injustificado? Si a un trabajador, un concepto jurídico que el trabajador, por ejemplo, vea a su jefe mal, o que una trabajadora no quiere acceder al acoso de su jefe. No, bueno, eso es acoso sexual, es un problema distinto. Pero lo despide. Los patrones no, exacto, a ver, un patrón no puede decir ya no te necesito, estás despedido, te pagamos. O sea, hay una crisis como en 2009, sí, está por ejemplo. Totalmente bien. Por eso te digo, te despide. Sí. Y tú dices, está bien. Si hay una industria del despido y de la demanda y de costos para... No es una hipótesis, o sea, hay una industria... yo estoy de acuerdo que es una industria, pero tú ve a la Junta Federal y tú ve a la Junta Local y te vas a encontrar los abogados laborales esperando a la gente de acuerdo con los conciliadores de la Secretaría, y te vas al tiempo que se tardan las audiencias, y quien define los tiempos y el cúmulo de casos son las autoridades y los empresarios y los abogados que están ahí. El trabajador, pues siempre... ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido? Yo digo que se tarde 6 meses, que se pague 6 meses de salarios caídos, que se pague un año de salario. Está bien, no hay problema. O sea, sí le pondrías un límite. Si se tarda más, si se tarda más, es responsabilidad del gobierno que el gobierno pague la diferencia. Pero ¿por qué se tiene que tardar más? Porque hoy un promedio se tarda 5 años. En el mundo industrializado, en las economías desarrolladas, 5% de rezago. Es que a mí me cuesta el concepto de despido injustificado. El ejemplo de acoso sexual no me parece válido porque es es un delito. Es un delito y hay una ley sobre la que hay que enfrentarlo. Sí, eso tú lo dices, pero pregúntale a las compañeras. No digo que no sea un problema. Es un problema que se tiene que perseguir con todo el peso del Estado mexicano y con el uso de las herramientas legales. Pero cualquier despido está bien. Es que un escenario como la crisis de 2009. Caen las exportaciones en el sector de la manufactura, de tal manera que muchas empresas se vuelven inviables. En ese contexto, un empresario tiene justificación de reducir su plantilla laboral o no. Que lo haga, sí. ¿Tiene? ¿Y qué pasa si un trabajador lo acusa de... trabajador? Por supuesto, con respecto a la ley. Y se puede ir a tribunales también. Sí, no, bueno, sí, pero lo normal
y eso ya está en la ley, es que si la empresa Lo quiere normal es reducir la incertidumbre, personal, diputado. ¿mande? Lo normal es la incertidumbre, no se Por saben eso, los costos. pero sí es injustificado, porque el justificado, si la empresa quiere despedir al trabajador y le dice, ya no te necesito, Sí. le dice la ley, pues liquidale lo que le corresponde. Punto. Ahí está resuelto. Ahora, no es problema. en ese sentido, pues nos queda un minuto para concluir. Yo digo, a mí me parece que estamos teniendo una conversación muy interesante. Los sindicatos, para concluir, están haciendo su chamba de defender los intereses de los trabajadores. Esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Todo nos queda claro, ¿no? Sí. Eso no hay dudas al respecto. Ese es pero su mandato en el papel. lo están haciendo aquí, que nos están viendo. Histórico. No, aquí hay gente, muchos que nos están viendo que son Sí. sindicalizados y en la casa, etcétera, dicen, a ver, señores, a mí mi sindicato realmente sí defiende los trabajadores de los intereses de mí, de yo como Hay trabajador. una crisis en México. No, el nivel de sindicalización es bajo y la verdad los trabajadores han perdido 70% de su salario. Un salario mínimo en 82 compraba 54 kilos de tortilla y solo 5. El costo de la mano de obra en México se ha bajado de manera O sea, ¿tú sientes impresionante. que sí, no? Entonces, no están cumpliendo, pero también no solo se puede hacer responsable a los trabajadores. Las empresas y el gobierno quieren mano de obra barata. Y presionan al sindicalismo, lo corrompen, o sea, son parte de todo el esquema. Pero es que yo entiendo que un empresario quiera mano de obra barata. Yo lo entiendo, porque pues, los empresarios dicen, pues, entre más lana haga, Sí, pero mejor. no puedes competir basado en mano de obra barata. Lo ideal es tener mano de obra tecnificada y altamente productiva, que debería ser la obsesión, yo sí insisto, de los sindicatos. Vamos a poner el escenario del capitalista de caricatura que lo que quiere es más lana, y entre más lana, mejor. Sí. ¿Sí? Pero te quedas en el piso, porque si tú quieres ir a niveles mayores de competitividad y tener más competencia, hacer productos cada vez más elaborados, pues tienes que tener mano de obra cada vez más calificada. Y en eso es donde creo que la cooperación es lo que tú decías. Así ¿no? es, estoy de acuerdo. Sí. Así sí estoy de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Gracias, Leo. Diputado Francisco, muchas gracias por venir. Por favor. A ver si te invitamos un día a hablar de la reforma laboral Cuando en particular, quieras, con ¿no? mucho gusto. Porque creo que ahí tú tienes tu propia propuesta y, Así es. y me parece muy interesante. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Mañana lo espero en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. Gracias. No, hombre, gracias. Muchas gracias.